Hola, 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 ¿cómo estamos? bien. Qué bueno. Ya chicos, estamos esperando a Hilary y a Benjamín. Vamos a comenzar. Si no, el tiempo se nos hace extremadamente corto. Ya, ya. Vamos a comenzar. Son un poquito, pero vamos a comenzar al tiro, porque si no, se nos va. Vamos perdiendo mucho tiempo y por respeto a ustedes que estaban tempranito. Ya chicos, en el último tiempo estuvimos viendo algunas cosas de movimiento, algunos tipos de movimiento, caída libre, y esos movimientos, como todo movimiento, tienen una explicación. Ocurren por cosas, y por cosas que ocurren en la vida. Y como ven en la imagen que está ahí adelante, que es un juego clásico. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos jugado a ese clásico juego de tirar la cuerda. Y, y si analizamos ese juego, que es tan simple, pasan muchas cosas. A veces el juego se hace eterno porque va a depender de factores como la fuerza de los participantes y cómo se van equilibrando esas fuerzas. Y de eso es lo que vamos un poquito a hablar de ahora en adelante. Vamos a mirar cómo la fuerza aplicada en un espacio, en un momento determinado, pueden determinar un movimiento. O sea, cómo es esos dos grupos de chicos que tiran la cuerda habitualmente, cómo pueden ganar o no ganar un determinado ejercicio, y a veces con ciertas habilidades manejando solamente la forma en que se aplican las fuerzas. Eh, y no depende de, comillas, de las habilidades eh, corporales muchas veces de las personas, sino de ciertos conocimientos de física que vamos a ir analizando en las clases que nos van a tocar mirar ahora. Entonces, la segunda parte del curso, después de los movimientos, tiene que ver fundamentalmente con analizar las fuerzas, cómo las fuerzas afectan la naturaleza. ¿Por qué yo estoy de aquí? Estamos sentados. ¿Por qué no estamos flotando? ¿Por qué yo estoy de pie si estamos en un cuerpo esférico? Y nosotros asumimos que estamos de pie si a lo mejor teóricamente estamos de cabeza, depende de la posición de la Tierra.
Entonces, pero para nosotros visualmente estamos de pie, estamos paraditos, pero ¿por qué nos mantenemos así? ¿O por qué los planetas giran? ¿Qué fuerza les permite hacer eso? ¿Por qué los cuerpos se desplazan de un lado a otro? Entonces, y en el fondo entender que el mundo es un cúmulo de esta fuerza y en el fondo manejarla, conocerla y un poquito entenderla. Entonces vamos a partir viendo un pequeño video que hace como una síntesis de lo que es la fuerza y después vamos a partir con los conceptos básicos de fuerza y ahí vamos a ejercitar porque aquí necesitamos ir ejercitando paso a paso por el concepto vamos a introducir algunos conceptos que ya ustedes vieron en ciencia básica, pero que los tenemos que afianzar como son los conceptos de vectores. Entonces vamos a partir mirando un pequeño, un cortito video que nos hace una síntesis. Fuerza y movimiento. ¡Wow! Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce. Todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros. Como el empuje del viento sobre las aspas de un molino. La atracción entre dos imanes. El tirón de un buey arrastrando un carro. O el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Hey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Ah, vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Ya chicos, en ese video, estábamos viendo algunos resúmenes de las características de la fuerza. Entonces, nuestro objetivo entonces va a ser hoy día analizar las fuerzas y
y sus características. Entonces, con eso vamos a ir trabajando, vamos a empezar a trabajar el día de hoy y vamos a definir, vamos a ver los tipos de fuerza, los efectos, la acción, la fuerza de gravedad y cómo eso se aplican al movimiento. Pero eso vamos a irlo viendo más adelante. Entonces vamos a partir con el concepto de fuerza. Concepto así como clásico, básico, para entenderlo. Cuando un cuerpo está detenido, aparentemente detenido, dependiendo del punto del sistema de referencia, es decir, desde el punto de vista del observador que lo está observando. Por ejemplo, si yo aquí mismo, delante mío, tengo una taza, para mí esa taza está detenida, pero el observador soy yo. Ustedes en este momento están frente a un computador o un celular y lo más probable es que para ustedes como observadores ese cuerpo esté detenido, pero porque ustedes son los que están observando. Pero si el punto del observador fuera otro, que estuviera fuera de ustedes, o en un lugar más lejano, a lo mejor para ese observador, ese cuerpo que para ustedes está en reposo, para ella estaría en movimiento. Pero considerándonos nosotros como observadores, es un cuerpo que, que no está en movimiento, nosotros lo consideramos un cuerpo en reposo. Entonces, desde esa perspectiva, toda acción que es capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o producir una deformación en un cuerpo es una fuerza. Vale decir, si yo tomo una pelota de goma y yo la apuño en mis manos y le cambio su forma, es por la acción de una fuerza. Si yo golpeo la taza que está encima de mi mesa y la cambio de posición, es por una acción de una fuerza. Si viene una pelota y yo la detengo, es por acción de una fuerza. Por lo tanto, la fuerza siempre es toda acción que modifica algo. Un cuerpo que está en movimiento, un cuerpo que está en reposo, o un cuerpo que lo deformo, ya sea quebrándolo, ya sea modificando su textura. Por ejemplo, si tengo, no sé, pues plasticina y la tomo en mis manos y cambio su forma por la acción de apretarlo, estoy modificando su forma, por lo tanto y esa acción de modificación la produce por la acción de una fuerza. Entonces, toda acción que es capaz de modificar algo, desde esa perspectiva, lo consideramos como una fuerza. Ahora, esa modificación puede ser por contacto. Yo toco el objeto y lo modifico. Toco mis manos por acción de una fuerza. Toco la pelota y modifico. Toco el celular y lo modifico. Quebro el vaso y lo modifico porque fue una fuerza de contacto. Pero cuando hay objetos que están a distancia, dos planetas que se mantienen a distancia y hay fuerzas entre ellos, dos átomos que están a distancia, o dos imanes, que es lo más clásico, un imán con otro que están a distancia, también hay fuerzas donde los cuerpos se atraen o se rechazan. Por lo tanto, no es necesario o fundamental que los cuerpos, para que ejerzan una acción uno sobre otro, estén tocándose. Puede existir una acción que no sea exclusivamente una acción tocándose. Por lo tanto, puede haber una acción a distancia. Entonces, eso es lo característico de una fuerza. No es necesario o excluyente que sea así. Entonces, también
Hay características que son básicas en una fuerza. Primero, son relaciones que se van a dar entre dos o más cuerpos. Un solo cuerpo no puede ejercer una fuerza per se. Siempre actúan en pares, a lo menos. Es decir, un cuerpo ejerce una fuerza, hay otro que ejerce una fuerza en sentido paralelo, en sentido contrario o en otra dirección. Por ejemplo, yo lanzo una pelota sobre la muralla y la muralla y la pelota vuelve hacia mí por acción de la fuerza que ejerce la muralla en sentido opuesto. Lo que hace que rebote. Por lo tanto, no es acción solamente o excluyente de de la pelota, sino que hay una fuerza que genera el rebote, que es la fuerza que ejerce la muralla sobre la pelota. O si yo voy con un coche, un carro en el supermercado, y el carro es impedido de avanzar, no solamente porque el carro lleva muchas cosas, sino porque hay fuerza en el piso que impide que el carro se pueda desplazar, o como lo muestra en la figura, la niña está empujando esa caja, pero le cuesta mucho desplazar la caja. Quizás no es tanto por el peso o la masa que lleva en la caja, sino porque hay una fuerza en sentido contrario, que es la fuerza que ejerce el piso y que le impide, que se llama fuerza de roce, que es una fuerza que va en sentido contrario y que impide el desplazamiento. Por lo tanto, siempre hay fuerzas opuestas. O a la vez a la par, o sea, dos personas que van empujando una caja son fuerzas que son paralelas. Por ejemplo, voy empujando un vehículo que está detenido en la calle y yo le pido a otra persona, oye, ayúdame a empujar el vehículo. Entonces, mi fuerza se suma a la fuerza del otro. Por lo tanto, son fuerzas que actúan en pareja en el mismo sentido, para tratar de sacar el cuerpo, en este caso el móvil, sacarlo del estado de reposo. Por lo tanto, una fuerza generalmente no actúa sola, actúa en pares o a veces más, a veces son muchas más fuerzas. Ahora bien, producto de esto, los cuerpos pueden detenerse, cambiar de dirección, deformarse, etc. Todos los cambios que hay típicos. O sea, cuando yo lanzo una pelota se deforma. Muchas veces nosotros lanzamos una pelota contra una muralla y vemos que regresa, pero si pudiéramos mirar la pelota lentamente con una cámara fotográfica y poder ver lo que pasa cuando choca contra la muralla, estaríamos viendo que la pelota no mantiene su forma esférica, se deforma por la acción de la fuerza que ejerce en sentido contrario la pared. Entonces, siempre los objetos sufren procesos de deformación. Y también por esta acción, los cuerpos entregan energía y sacan energía de los cuerpos. Entonces, estas son como características muy genéricas o muy comunes de toda fuerza que se aplica a un objeto. Ahora bien, toda fuerza se va a representar siempre por una imagen, por una flechita que ustedes la han visto montones de veces y que generalmente siempre induce a error. Una flechita que indica un vector. El vector es o cómo representamos una fuerza. Y el vector tiene tres componentes, como indican ahí, que son la dirección, la magnitud y el sentido. Y hoy día a mí voy a quedar tranquilo si ustedes quedan claros con este concepto. Para que tomen por ahí una hojita y representen. Primero, ¿qué es la dirección? Es hacia dónde va dirigido la fuerza. La fuerza puede ir en esta dirección, una fuerza puede ir en esta dirección, una fuerza puede ir en esta dirección,
Una fuerza puede ir en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Todas las líneas que yo dibujé rectas indican dirección, la dirección de una fuerza. Hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, en forma diagonal, diagonal. Todas esas líneas me están indicando la dirección. Pero el sentido, si es hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, me lo va a indicar la punta de la flecha. Voy a marcarla con otro color, la voy a marcar con azul. Por lo tanto, si mi fuerza va hacia arriba, esa flecha indica el sentido. Lo rojo me indica la dirección. La flecha me va a indicar el sentido. Este va hacia la izquierda mía. Eso va en diagonal. Este va hacia, la dirección es hacia, el sentido es hacia abajo. Este es el sentido. El sentido es hacia la izquierda. Esta flecha indica el sentido. La línea indica la dirección. Ahora bien, si ustedes ven, hay líneas de dirección que son más largas y otras más cortas. Indican la magnitud, es decir, el valor. Si esta línea es más larga, podría representar, por ejemplo, que vale 50. Y esta es más corta, que vale 30. Esta es más corta, que vale 20. Esta es muy similar a la que vale, vamos a ponerle 50. Esta otra le vamos a dar un valor que aproximadamente, no sé, 30. Esta le vamos a dar un valor como 20. Y 20. Entonces, un vector está compuesto por 3 elementos. Primero, un valor, que es la magnitud, que está dado por la longitud, por el tamaño. El tamaño del vector. Este es el tamaño. Este es el tamaño del vector. La línea roja, que puede ser más larga o más corta, si es más larga, pero lo voy a marcarlo con rojo. Más larga, más larga, más larga, más larga. Pero yo lo voy a cortar hasta ahí. Hasta ahí le voy a dar un valor de 50. Esto significa la cantidad. Pero la línea me va a indicar la dirección. En qué dirección viaja el vector. El valor numérico es la cantidad. Y la punta de la flecha indica el sentido. Hacia dónde va el vector. Vamos a borrar y vamos a ejercitar. Scarlett. Scarlett. No tengo nada en el chat de Scarlett. Scarlett. Natalia. Perdón, es que no sé si están o no están.
A ver, no sé si se ingresan y después se van. No, esto es un chiste. Perdón, ¿a quién habló? No lo escuché bien. Tomás Alvarado, profe. ¿Perdón? Tomás Alvarado. Tomás. La pregunta es, no, la pregunta era ejercitar. Si yo tiro una línea, esa línea, ¿qué es lo que representa en un vector? El eje de dirección. El eje de dirección. Y supongamos que yo corto esa línea, ese tramo, ¿y qué indicaría? La magnitud. La magnitud. Pero yo podría decir hacia dónde va, en qué sentido va, No. y qué es lo que tendría que indicar para indicar el sentido. La punta de la flecha. ¿Y allá hacia dónde? Si yo la coloco hacia acá o hacia acá, me va a indicar la punta de la flecha. Ahora bien, la magnitud me indica un valor numérico. O sea, si yo coloco 50 o 20 o 30, es un valor numérico. Entonces, en el fondo, el valor numérico me está indicando la magnitud o cantidad de ese vector. El valor numérico me está indicando la cantidad de ese vector. Entonces, esos son los elementos de un vector a tener presente. Siempre tiene un sentido, que lo está dado por la flecha, una magnitud, que es el trozo del vector, el eje de dirección por donde se desplaza el vector, y que son los tres componentes básicos del vector. Ahora bien, veamos el siguiente elemento. Ahora bien, los elementos, como indicábamos, entonces tiene tres elementos, que eran intensidad, que indica el valor numérico. Por lo tanto, yo tengo allá arriba dos vectores, un vector que me dice 5n. ¿Por qué n? Porque la unidad de medida de la fuerza, como lo vamos a desarrollar más adelante, la unidad de medida de la fuerza es el newton. Newton es la unidad de fuerza, y siempre, acá no lo puse por un tema, se me borraba, más bien dicho, se me corrieron, siempre va a llevar la línea de vector para indicar que es una fuerza que tiene dirección, módulo y sentido. Si yo miro acá, la intensidad de la fuerza es totalmente distinta, porque tiene un módulo, es decir, una cantidad de 5, y una cantidad de 10, las dos fuerzas son distintas. Su sentido es hacia la derecha mía, y tienen la misma dirección. En cambio, estos dos vectores tienen direcciones distintas. Una es hacia la derecha y otra tiene una dirección perpendicular a esta otra. Y los sentidos están dados por las puntas de las flechas. También los módulos son distintos, es decir, la cantidad numérica es distinta, porque uno es de 5 y el otro es de 10. Y acá los sentidos son también distintos. No se ve bien la imagen, creo que está corrida, pero si el sentido fuera distinto lo vamos a representar, no sé si es un problema de lo que yo estoy viendo, pero si el sentido es distinto, indicaría fundamentalmente que un vector tendría que ir en este lugar y el otro vector tendría que ir, por ejemplo, de esta forma. Porque el sentido está dado por la punta de los ejes vectoriales. Entonces, esas son las características de los vectores, que eso nos va a ayudar después cuando tengamos que sumar, restar, usando todos los métodos para la suma de fuerzas en un elemento. Ahora ahí, por ejemplo, tengo dos fuerzas que son iguales porque tienen la misma intensidad, es decir, tienen el mismo valor numérico, o módulo. Ojo, cuando hablamos de la palabra módulo, nos referimos al valor numérico, o que es la intensidad, que en este caso son 10 newton,
tienen la misma dirección, las dos son paralelas, la misma dirección, perdón, y el mismo sentido, las dos viajan hacia abajo. Ahora bien, ¿qué pasa con las fuerzas? Para que tengamos claro. Las fuerzas tienen varios comportamientos. En general, cuando tienen igual dirección e igual sentido, todas las fuerzas se suman, son aditivas. Y eso es importante tenerlo presente. Siempre que yo tengo fuerzas iguales en dirección y sentido, se suman. Y ahí está el dibujo. Por ejemplo, tengo dos personas que tienen fuerzas de igual dirección e igual sentido. No significa que tengan del mismo módulo, o sea, de igual intensidad. Podría ser una fuerza de 20 y otra de 50, da lo mismo. Pero como tienen la misma dirección y el mismo sentido, ambas fuerzas se suman. Por lo tanto, el resultante es la fuerza de la suma de ambas fuerzas. Por ejemplo, si yo tuviese acá dos personas que están en una fuerza, con una fuerza paralela de 20 newton y tengo otra de 30 newton, siempre el resultado va a ser la suma. Cuando se van en línea recta, van en la misma dirección y en el mismo sentido, el resultado sería 50 newton, porque las fuerzas son aditivas. Entonces, lo contrario es cuando las fuerzas van en la misma dirección, en el mismo eje, pero con sentidos contrarios. Es decir, la punta de la flecha va en sentidos opuestos. Y en ese caso, las fuerzas se restan. Acá tenemos la mujer que va con una fuerza de módulo 40 hacia la derecha y un varón que va con una fuerza hacia en el mismo dirección, pero con sentido contrario, es decir, hacia la izquierda, de 30. Como van en sentidos contrarios, las fuerzas se restan. Por lo tanto, el módulo total, el resultado de la fuerza va a ser 10. Como la fuerza mayor es positiva, menos la fuerza menor, le va a dar un resultado de una fuerza de 10. ¿En qué sentido? En el sentido de donde va dirigida la fuerza mayor, que es hacia la derecha. Por eso el módulo, el vector que queda final, es un módulo pequeño de 10 newton. Entonces, ese es el primer elemento que hay que tener presente para que podamos después ejercitar módulos de fuerza. Entonces, primero el concepto, las fuerzas tienen intensidad, que es lo mismo que módulo, que es el valor numérico, dirección, que está dada por la línea, que puede hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, y el sentido que está dado por la punta de la flecha. Cuando van en la misma dirección y igual sentido, se suman. Cuando van en la misma dirección, pero con sentidos contrarios, estos módulos se restan. Entonces, ahí tenemos dos propiedades características de los vectores antes de comenzar el trabajo de las fuerzas. Y finalmente, lo que quería es mirar, ya que nos queda poquito, bueno, ahí hay un ejemplo que es lo mismo. Por ejemplo, ahí tenemos dos personas que están tirando un objeto, están tirando una cuerda. Ambas están en la misma dirección, con el mismo sentido, y como van en la misma dirección y el mismo sentido, la fuerza 1 se suma a la fuerza 2 y que me va a dar el resultante, la fuerza total de la acción que se está haciendo. En cambio, en el segundo ejemplo, los dos personajes, uno tira están en la misma dirección,
pero con sentidos opuestos. Por lo tanto, la resultante va a ser la resta. ¿Y por qué la fuerza resultante da hacia el lado de este personaje? Hacia el lado perdón, hacia mi derecha. Porque la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1. Por lo tanto, el valor numérico de acá es mayor que el valor numérico de acá, el módulo o intensidad. Al restar estos dos valores, va a ser mayor el signo de este, va a predominar sobre estos otros. Y ahí me va a dar la resultante. Entonces, siempre cuando yo sumo vectores, tengo que considerar en estos primeros ejercicios de vectores que los vectores tienen intensidad o módulo, que es el valor numérico, dirección, que puede ser la misma para ambos, pero lo que puede variar es el sentido. Cuando tienen la misma dirección e igual sentido, se suman. Cuando tienen distintas direcciones, pero sentidos opuestos, se restan. Y el último, que es cuando tienen sentidos o direcciones distintas. Y ahí tenemos el ejemplo. Vamos a tomar el caso del... Vamos a sacar el lápiz y vamos a marcar. Si yo tengo esta fuerza, y lo vamos a representar de la siguiente forma. Tengo esta dirección, un vector con esta dirección y este sentido. ¿Ya? Vamos a marcar entonces ahora perdón. Vamos a marcar un nuevo vector con otro sentido. Supongamos una persona tira hacia allá y otra persona tira un cable hacia allá. ¿Cuál es la fuerza resultante? En el fondo, ¿cuál es la fuerza? ¿Cómo podemos determinar la fuerza resultante? ¿Qué es lo que hacemos para este tipo de ejercicios? Y que es mucho más simple de lo que se puede aparentar ver. Imaginariamente, yo tomo este vector y lo muevo paralelamente acá arriba. Hago uno en forma paralela, de la misma longitud. Entonces empiezo a dibujar uno de la misma longitud acá arriba. Hasta ahí y llega hasta aquí. Y después tomo este otro y lo muevo hasta acá y hago uno igual, de la misma longitud. Entonces, lanzo un rayo desde la punta donde se juntan los dos vectores hasta donde se cruzan las dos rectas. Y ahí coloco la línea de el sentido de mi vector final. Así se suman vectores cuando las fuerzas van en sentidos distintos. Y este es mi vector resultante. Entonces, muevo paralelamente mi vector, podríamos llamarlo 2, mi fuerza 2, la muevo paralelamente hacia arriba, después muevo mi fuerza 1, paralelamente acá, y genero líneas imaginarias. Y en el punto donde se unen las dos, lanzo un rayo o una recta desde el punto de origen hasta ese punto, y ahí coloco mi flecha que me indica el sentido de la fuerza. Y esa
esa va a ser la fuerza resultante, la suma de ambas fuerzas. La próxima clase, para no robarles tiempo, les voy a enseñar cómo sacar esa fuerza y ahí vamos a recordar algo que ustedes en matemática deberían saben, que es el teorema de Pitágoras, que eso les va a ayudar a sacar el resultado de esa fuerza, que es en el fondo la forma de poder sacar cuánto va a valer, cuál es el número, el módulo, la intensidad de ese vector. Entonces, lo que hemos revisado hoy día han sido algunas cosas de fuerza. Primero, que la fuerza es la alteración del estado de movimiento, del estado de reposo, de la forma de un objeto, donde yo aplico una condición o aplico una energía que me altera el estado de movilidad de un cuerpo. Me modifica el estado de reposo, me modifica el estado de movimiento, me modifica, me deforma el cuerpo, que puede ser tocando el objeto o no tocándolo, que puede actuar sola, pero generalmente actúa en pares, que deforma los objetos, que los mueve y que los representamos en vectores que tienen tres magnitudes. La magnitud intensidad, que tiene que ver con el largo del vector y que tiene un número. Y siempre va a tener un número. Vamos a colocar acá, vamos a sacar el lápiz, perdón. Vamos a ver atrás y vamos a sacar el lápiz. Este largo siempre va a estar asociado a un número. Si el vector es de esta longitud, siempre este valor va a tener un número, una cantidad. Por eso magnitud dice cantidad, un número, por ejemplo, 50. 50N, que es Newton, que es la unidad de medida, va a ser un número. Esta línea roja indica la dirección, en qué dirección va la fuerza. Y hacia dónde va es la dirección. Por ejemplo, un auto va moviéndose por una línea recta en la ruta 5 sur. Va con una fuerza de 200 newton. Se va moviendo. El módulo es 200 newton, va, la dirección es la carretera 5 sur. Esa es la dirección. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Va hacia el norte? ¿Va hacia el sur? Eso me lo va a indicar la punta de la flecha en el vector. Por eso es importante el concepto de vector. Y ahí yo diferencio, por ejemplo, las palabras velocidad de rapidez. Por ejemplo, cuando me dice en la calle dicen el vehículo va a 50 kilómetros por hora, o la velocidad máxima son 50 kilómetros por hora, eso no es velocidad, eso es rapidez, porque es un valor numérico. Si fuera velocidad, sería un vector. Y debería decir, si fuera velocidad lo que dice en la carretera, debería decir la cantidad máxima a esta altura sería, la velocidad máxima debería decir son 60 kilómetros hacia el norte. Y eso no lo dice. Entonces, es siempre un error físico que hay en todas las carreteras del mundo. No debería decir la velocidad, debería decir la rapidez máxima. Bueno, y lo otro, cuando las fuerzas son iguales, en dirección y sentido, se suman, y cuando son iguales en dirección, pero con sentido contrario, se restan. Y cuando son recurrentes con distinta dirección, se utiliza uno de los métodos que se utiliza es este. Después vamos a ver otros. Uno de los métodos donde yo lo que hago es proyectar la fuerza acá, proyecto la fuerza acá, y en el punto donde se juntan ambas, lanzo un rayo o recta, que va a ser la fuerza resultante. El valor lo sacamos en la próxima clase para no quitarles más
tiempo. Bueno, chicos, con eso terminamos la introducción a la clase de física. Espero también que me envíen sus trabajos, sus evaluaciones, están en la página del colegio. Y les vamos a empezar a subir, hoy día yo les subí una guía de esto de fuerza, para que ya, empezamos con el segundo tipo de guías de apoyo, que no deben ser enviadas, solamente son para que ustedes trabajen. Ya les subí la guía número 7. Cuídense, que tengan un bonito día. Estén bien. Chao, profe. Chao.